Gloria a Dios. Amén, mis hermanos. El pastor me dio una sorpresa. Es cierto lo que dice mi esposa, las piernas siempre nos tiemblan acá. No las piernas, hasta el corazón. Mis hermanos, la palabra de Dios es fundamental en la vida del creyente. El creyente necesita alimentarse siempre de la palabra del Señor. Hoy, esta mañana, trabajando, meditando las cosas de Dios, sentía que la Biblia, la palabra del Señor, es parte de la vida del cristiano, de la vida diaria. Alimentarse de la palabra del Señor. No debe faltar este alimento tan preciado para nuestra alma, porque quien se alimenta es nuestra alma. Y leyendo la palabra del Señor, vamos conociendo más a Él. Aumenta nuestra fe. Nos sentimos diferentes. Y yo quiero compartir un breve instante yo leí hoy el libro a los Hebreos, pero vamos a compararlo ahora en Romanos capítulo 12. Libro de los Romanos capítulo 12. Por cuestión de tiempo, voy a tratar de ser lo más concreto posible. Versículo 1 y 2 del libro a los Romanos capítulo 12. Gloria a Dios. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Luego, más adelante, este versículo no quiero leer todo porque nos va a llevar un poco de tiempo. Nos enseña la palabra del Señor, primeramente la manera como nos presentamos delante de Dios. No nos podemos presentar delante de Él así nomás, como si nada. Él nos dice que debe haber alguien diferente a este mundo. Debemos ser distintos al sistema de este mundo. O sea, que debe haber un cambio en nuestras vidas conforme a las demás personas que no tienen a Jesús, que no tienen a Cristo, que no conocen a Jesús. Nos está hablando aquí de la manera
nos habla de un sacrificio vivo, santo. Santo no nos quiere decir que somos perfectos. La santidad habla de una consagración, de una entrega y un cambio en nuestras vidas, que es la manera que a Dios le agrada. Cuando nos presentamos, debemos saber que estamos delante de Dios. Nuestra integridad, en una palabra, nos debe preocupar nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, para presentarnos delante de Dios. Y una de las maneras que el apóstol Pablo nos enseña, dice que no debemos conformarnos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Aquí está el tema. Un cambio. No como éramos antes de conocer a Jesús. En la vida de creyente debe haber, por eso la Biblia dice, quien está en Cristo, nueva criatura es. Nos habla de un cambio de razonamiento, de pensamiento. Nosotros en esta vida secular que andamos, todo lo que hacemos para trabajar, incluso lo hacemos con un razonamiento, con un pensamiento, para poder ejercerlo, para poder hacerlo. Y lo mismo nos habla a nosotros de nuestra manera de razonar con las cosas de Dios. Y ese razonamiento nos implica a nosotros de una renovación interior, un cambio en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando nos convertimos al Señor, nosotros veníamos una manera de vivir antes de conocer a Jesús. Yo por lo menos cuando vine a los 32 años, fui bautizado a los 33. Antes de conocer a Jesús yo tenía una vida, todos teníamos una vida diferente, distinta. Cuando Jesús entró en nuestra vida, entró también su palabra. Y nuestro razonamiento cambió, nuestra manera de pensar, con cuanto a Dios se refería, cambió. Por ejemplo, Dios nos enseña a nosotros que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Ahora, yo entiendo, que entendemos, que razonamos y entendemos que mentir es pecado y a Dios no le agrada. Entonces debe haber en nuestro corazón, hay un temor que antes no lo había. Aquí por ahí vivíamos, mentir era algo sencillo, común. Pero ahora mentir tiene un precio. Hay un precio. Ya no podemos mentir más como antes. No podemos excusarnos detrás de la mentira. Primero que en la propia vida común, el mentiroso no tiene valor. Ser tomado por mentiroso no es agradable. Pero en el mundo sí es normal. La mentira. Más ahora con un pensamiento nuevo, un razonamiento nuevo. Yo sé que cuando me presento delante de Dios,
esta parte debe tener mucho peso en mi vida, en la vida secular. ¿Sí? El que roba, el que robaba, ya no puede robar más. Porque la palabra de Dios me dice que no robarás. Hay un temor en nuestras vidas. Y así el apóstol Pablo nos va desglosando algunas cosas de las que el creyente, cómo debe ser el creyente para presentarse delante de Dios. Y ya habla de una transformación. Ya mis pensamientos tienen que estar relacionados con Dios. Por eso nuestro pastor nos enseñaba en cuanto a la doctrina, en cuanto a las decisiones que solemos tomar. Muchas veces traen las consecuencias adversas, nos parece bien, pero las consecuencias son distintas y acarrean sus dificultades, pero cuando nuestra relación está con Dios, nuestro pensamiento, nuestro razonamiento está con Dios, las cosas cambian. Ahí ya empezamos a depender de Dios. ¿Cuál es la voluntad? ¿Es tu voluntad, Señor? ¿Cuál es la voluntad del Señor con respecto a ciertas cosas que nosotros queremos tomar una determinación en algo? O sea que antes no tomábamos una decisión común, pero ahora hay decisiones muy importantes en nuestras vidas que debemos depender de Dios y a hablar a Dios. Voy a en este pasaje y cómo Dios nos va ayudando si tenemos un razonamiento, una relación con Dios. Hay decisiones en la vida que son difíciles, muy difíciles, si no consultamos a Dios. Puede ser que la respuesta de Dios se haga las cosas fácil, muy fácil. Pero conforme a nuestro propio razonamiento, entendimiento humano, o conforme al sistema o los pensamientos naturales del hombre, que no consulta a Dios, o no está alineado con la voluntad de Dios, o no busca la voluntad de Dios. Por ejemplo, yo hace un tiempo atrás, venía hace mucho tiempo, yo necesito un galpón para el camión. Y veía mi camión ahí en invierno, verano, todo el sol, y ciertamente un sacrificio de mucho tiempo de mi vida y muchas otras cosas que yo laboralmente necesitaba. Un día me paro y miro al galpón, que no había nada, pero yo sé que Dios me puede dar todo el deseo de mi corazón, todo. Pero ¿cómo? Si estamos alineados con Él. Si Él está en nuestros pensamientos. Si mi razonamiento está conforme a la voluntad de Dios. Cuando me paro ahí y miro mi condición económica, no estaba para hacer un galpón. Y miro y hablo con Dios. Si era por pensamientos naturales humanos, hacía cosas locas y las cosas por ahí no me funcionaban, y después uno quiere ir a decirle: Dios, ayúdame. ¿Por qué no me preguntaste antes? ¿Por qué no hablaste conmigo antes? Pero yo hablé con Jesús y le dije: Señor, tú sabes que yo necesito ese galpón. Yo no tengo condiciones, tengo algo de plata, pero no tengo una condición para hacer.
cuando empiezo a hablar con el Señor, mirar toda mi situación, yo no me animaba a hacerlo. Pero siento la voz del Señor que me dice, hacelo, yo te ayudo. Eso fue para mí. Me levantó por arriba. Me vino todo el ánimo, me vino toda la confianza, sabiendo que fue el Señor y que es el Señor que me iba a ayudar. Y Dios me ayudó. Salieron cosas de distintos lados, ayudas, hasta el propio albañil me ayudó. Estamos haciendo ahí un pequeño galponcito. Todas las cosas, cuando están alineados nuestros pensamientos, si Dios está en el negocio, está en las cosas, en los proyectos de tu vida, ponerle la plena seguridad que Él te va a ayudar. Si no, ¿de qué me sirve a mí decir Jehová es mi ayudador, mi fortaleza? No me sirve. Ahora, si yo sé que Él me va a ayudar, yo sé que Él es mi fortaleza, yo sé que Él es mi escudo, si mis pensamientos están alineados con Él. Por eso no piense que, bueno, Dios me va a ayudar. No. Primero consulte a Dios. Sus pensamientos deben estar relacionados con Dios. ¿Qué cuesta? ¿Por qué muchas veces el creyente propio se mete en las cosas, hace las cosas, no consulta a Dios? ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema de consultar a Dios? En falta de confianza en el Señor. Por eso el Señor también nos dice que no debemos conformarnos conforme al sistema de este mundo, o sea, los pensamientos de este mundo. Nuestro pensamiento debe ser como que va en contra de la corriente de este mundo. Oímos decir nuestro pastor siempre con respecto a los tiempos difíciles, que es el creyente camina distinto a la situación de este mundo. El creyente camina con Jesús. El creyente no camina conforme a lo que ve o conforme a la situación. El creyente camina por fe, no por ojo, no por vista. Y su vida es distinta, su pensamiento es diferente, el razonamiento no es como la del mundo. Entonces, cuando usted se acerca a este mundo, con un sistema, el pensamiento, política, por ejemplo, para mí política, si no escucho mejor. Usted escucha fulano de tal, fulano, pero yo toda mi vida he trabajado, toda mi vida me he esforzado. Oremos que Dios ponga a la persona indicada, que Dios que pueda gobernar este país. Oremos que sea Él quien nos dirija. ¿A quién, Señor? ¿Cuántas personas se han engañado? Por eso mi razonamiento es diferente. Debo decidir algo, primero Dios. Primero el Señor. Ahora, Él nos enseña a nosotros qué actitudes debemos tomar en esta vida. ¿Cómo debemos ser? Y acá nos enseña. El cambio de pensamiento, nuestro razonamiento, nos va a enseñar a nosotros lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí, más abajo. Dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por ejemplo, el versículo 3 dice, por la gracia que me es dada, a cada cual
que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Acá hay un problema. Y es el error de muchas personas, muchos creyentes. El famoso yo. Porque yo esto, yo aquello, yo acá. La altivez. Por eso no pienses un más alto concepto de eso. No. Jesús, Él nos dice a nosotros, venid a mí todo que está trabajado y cargado. Soy mal, soy humilde de corazón, y hallaréis para descanso para vuestra alma. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando empecé a observar acá, ¿qué beneficios tiene un altivo? ¿Cuál es el beneficio de él? La arrogancia, el creer algo, el ser alguien. Pues una de las cosas que nuestro pastor y bien nota, no, que quiere subir un poco, como dice, subir a caballo, enseguida bajarte de ese caballo. ¿Cuál es el beneficio de una persona altiva? Analice un poco. ¿Qué se puede aprender de un altivo? ¿Qué podemos aprender? ¿Puede ser feliz un hombre altivo? ¿Puede hallar descanso para su alma un hombre altivo? No. No. ¿O sí? Por más dinero que él tenga. Si la palabra de Dios dice algo, dice lo contrario, piense de sí con cordura. Es que no hay ventaja. Hay un cambio de pensamiento, de razonamiento. No me conviene ser así. A mí me conviene ser como Dios quiere. Y esta parte lo tengo que poner yo. No puede ser, Señor, hazme humilde, Señor. Si la palabra de Dios dice a mí que yo no debo tener más alto concepto de lo que soy, ¿sí? Así que debo pensar con cordura, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién? O en el famoso vulgo que dice, ¿de qué te la das? ¿De qué soy? Uno puede pensar cosas de uno, pero la otra persona no. Cambio de razonamiento, cambio de manera de ser. Se me acerco delante del Señor, no sé cómo está el pecador y el fariseo. Yo doy diezmo del publicano. Yo doy el diezmo de todo lo que gano. Ayuno siempre. Y así aún miraba al otro pecador. Si ni siquiera soy como este hombre pecador, altivo. Y el otro que reconocía verdaderamente su vida, se presentó delante de Dios y golpeaba su pecho. Sé propicio a mí, Señor. Ten misericordia de mí. Ni siquiera quería levantar la cabeza delante de Dios. Un cambio. Y dice, salió justificado. Está bien ayunar, está bien, por supuesto, dar los diezmos en la obra del Señor, en nuestra parte como cristianos, pero no ser altivos.
La arrogancia no nos conduce a ningún lado. La altivez no nos conduce a ningún lado. La humildad dice que haya descanso para tu alma. La humildad te hace feliz. Sos una persona diferente, distinta. Hay alegría en el corazón, porque es la alegría que Dios da, porque tú cambiaste. Y debe preocuparte. Si hay algo en tu vida que debe cambiar, preocúpate. Yo estoy fallando aquí. Esto, así no me puedo presentar delante de Dios. Es una preocupación. Sacarse la altivez, arrogancia. No, debemos ser lo que Dios quiere que seamos. No opinar por nosotros mismos. O sea, creer algo. Debemos razonar quiénes somos. ¿Qué es lo que somos? Y vas a caminar mejor. Te vas a sentir mejor. No te vas a hacer problema con respecto a eso. En un altivo él está constantemente en lucha. Los celos, algo que lo turba. El que razona por sí mismo no tiene problema. Yo soy creyente, sirvo a Dios, siento la presencia de Jesús, Él me guía, Él me guarda, Dios me ayude a permanecer en sus santos caminos. No hay otra cosa. Si Dios luego hace algo es porque fue Él. Dios lo levantó, Dios usa a Él, porque es Dios quien hace las cosas, no es Él, es Dios. Es Cristo morando en su vida. Y muchas cosas usted hace y va a hacer porque tuvo este pensamiento, este razonamiento, este cambio de pensamiento. Es mucho más todavía, pero por cuestión de horas no se puede desarrollar mucho más. Pero es muy importante esta parte. Mirarnos a nosotros mismos. Observarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que somos? ¿Cómo somos? Lo que más nos debe importar es si estamos haciendo las cosas como a Dios le agrada. Preocuparnos delante de Dios Altísimo, que un día vamos a tener que rendir cuentas. Es una de las cosas que más me preocupa a mí. El día que tenga que rendir cuenta delante del Señor, lo que he hecho aquí en esta vida. Y el apóstol Pablo dice que Él nos ruega a nosotros, por favor, cambien su manera de pensar. Está hablando a los romanos, a la iglesia. Cambien su actitud. Por favor. Si hay alguien que se siente altivo o anhela cosas por solamente querer sentirse mayor o superior a alguien, olvídese de ese tema. Olvídese. No sirve. No le va a hacer bien. Va a sufrir. Va a sufrir. Que Dios nos ayude. Y dejémonos guiar por Dios. Que Él sea nuestra guía. Que Él siga siendo nuestra fortaleza. Que las decisiones que yo quiera tomar, primero consulte a Él. Hable con Dios. Él es bueno. Él te escucha. No piense que no te escucha. Es solo sentarte
y charla con Él. Dios escucha. Habla con Jesús. Eso que tienes allá en el profundo de tu corazón. Esa preocupación tan grande que no sabes qué vas a hacer. Habla con Jesús. Y Él te va a dar la palabra exacta. No te va a dar mucho argumento, cosas que tú no vas a entender. No, Él te va a hacer bien claro. Y te vas a entender y vas a descansar. Cambia tu razonamiento. Que Dios nos bendiga, nos ayude.